Buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema que tiene por nombre Teorema de Superposición de Efectos y por sus siglas también lo podemos encontrar como TSE, el cual establece que la corriente y el voltaje de un elemento en una red lineal y bilateral es igual a la suma algebraica de las corrientes o voltajes producidos independientemente por cada fuente. Para considerar los efectos de cada fuente independiente, se requiere que las fuentes sean removidas y reemplazadas sin afectar el resultado final. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si yo en mi circuito o en mi red eléctrica tengo una fuente de voltaje, lo que voy a hacer es reemplazarla por un cortocircuito. Si en el caso que yo tenga una fuente de corriente, lo que voy a hacer es reemplazarla por un circuito abierto. Ahora, vamos a hacer un ejemplo para poder entender para qué nos puede servir lo que es el teorema de superposición de efectos. Entonces aquí yo tengo el primer ejemplo y me está diciendo, determine la corriente por la corriente I1 por el teorema de superposición de efectos, donde la corriente 1 es la que tengo o la que pasa por la resistencia con valor 6. Si nosotros observamos nuestro circuito, yo tengo en mi circuito pues lo que es una fuente de voltaje y una de corriente. Entonces, para yo aplicar el teorema de superposición de efectos, primero tengo que inhabilitar una de las dos fuentes de corriente. Entonces, en el circuito número 1, que es el que tenemos aquí, vamos a inhabilitar lo que es la fuente de voltaje. Dijimos que una fuente de voltaje se inhabilita con un cortocircuito, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos en nuestro circuito. Ahora que yo ya tengo lo que es mi fuente inhabilitada, puedo calcular lo que es la corriente que pasa por la resistencia 1, lo cual le vamos a llamar de esta manera. Entonces aquí yo tengo este circuito, lo cual puedo aplicar lo que es la técnica de divisor de corriente, ¿verdad? Que lo vimos anteriormente. Si no recuerdan lo que es un divisor de corriente, pueden ver algunos de los otros videos. Entonces, para yo aplicar divisor de corriente, pues tengo que tener mis resistencias en paralelo. Recuerden que nuestro cortocircuito me está representando una resistencia con valor 0. Entonces, yo para saber la corriente que pasa por la resistencia 1, pues para aplicar divisor de voltaje lo que hago es eh, multiplicar la resistencia que está en paralelo con esta, la cual es el cortocircuito, por la corriente total de esa rama, que en este caso pues es 3 amperes, entre la suma de las dos resistencias que se encuentran en el paralelo. Si yo sustituyo lo que son los resultados, pues me voy a dar cuenta que sabemos que el cortocircuito tiene una resistencia de 0 ohms por 3, pues me daría 0 entre la suma de las resistencias que están en paralelo. Entonces aquí obtengo que la corriente para la resistencia R1 cuando solamente está trabajando la fuente de corriente, pues es de 0 amperes. Ahora vamos a pasar al circuito número 2. Aquí nosotros inhabilitamos lo que es la fuente de corriente. Hay que recordar que si yo tengo fuentes de corriente, lo que voy a hacer es inhabilitarlas con un cortocircuito, perdón, con un circuito abierto. Entonces aquí ya tengo mi circuito. Aquí como tenemos solamente una malla, puedo aplicar lo que es la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces la corriente en la resistencia R1 para cuando yo tengo inhabilitada la fuente de corriente, pues sería, puedo aplicar la ley de Ohm directamente de 30 entre la resistencia donde quiero saber la corriente, porque sabemos que la corriente en este circuito pues es la misma, ¿no? Entonces tengo el resultado es de 5 amperes. Ahora me voy a la comprobación, que es la que tengo en este recuadro, y pues voy a sumar las dos corrientes. Entonces la corriente I1 va a ser igual a la suma de las corrientes cuando tengo inhabilitadas las fuentes de energía o están trabajando por separado. Entonces aquí solamente sumo las corrientes y pues ya tengo que la corriente I1 por medio del teorema de superposición de efectos es 5 amperes. Entonces este teorema me puede servir para yo tener dos circuitos más simples. Si se fijan, aplicamos técnicas que son mucho más simples que a lo mejor nodos o mallas. Vamos a pasar a lo que es el ejemplo número 2.
Entonces, en el ejemplo número 2 me están pidiendo que calcule la corriente I3, que es la que pasa en este punto, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo dos fuentes de voltaje trabajando en conjunto. Entonces en el circuito 1 lo que voy a hacer es inhabilitar primero la fuente de voltaje que tiene un valor de 48 volts. Entonces la sustituyo por un cortocircuito y aquí tengo este circuito mucho más simple. Entonces puedo resolverlo de diferentes maneras. Aquí lo que vamos a hacer pues es la manera que sabemos más simple. Vamos a calcular lo que es la resistencia equivalente total. Nosotros sabemos que en este circuito R2 y R3 se encuentran en paralelo y a su vez ese paralelo se va a encontrar en serie con R1. Sustituyo los valores y pues mi resultado pues en caso es de 27 ohms. Después aplico lo que es la ley de Ohm, el voltaje entre la resistencia total y pues yo ya obtuve lo que es la corriente que tengo en este punto, que es de 2 amperes. Llegando a este punto pues sabemos que la corriente se va a dividir, ¿verdad? Entonces podemos aplicar lo que es un divisor de corriente nuevamente. Entonces yo quiero saber la corriente que pasa por ese punto. Entonces lo que hago pues es aplicar la corriente total de esa rama, que en este caso va a ser 2 amperes, que es la que acabamos de calcular, por la resistencia que está en paralelo, ¿verdad? Con esto, que sería R2, la que pasa, la resistencia que tengo aquí, entre la suma de esas dos resistencias, que es pues la resistencia R3 y R2. Yo quiero saber, recuerden, la corriente que pasa en este punto. Por lo tanto, resuelvo mi divisor de corriente y obtengo que la corriente I3 va a ser de 1.5 amperes. ¿Okay? Ahora vamos a ir al circuito número 2, que sería cuando está trabajando solamente la fuente de 48 volts. Entonces aquí lo que sabemos, recuerden que aquí suponemos la corriente convencional, que es de menos a más, pues va en este sentido. Entonces aquí lo que podemos hacer es lo mismo, va a sacar lo que es la resistencia total, pero ojo, ahora nuestras resistencias que están en paralelo, ¿quiénes son? Pues es R1 y R2, ¿verdad? Porque son las que comparten dos nodos al mismo tiempo y sabemos que si comparten dos nodos al mismo tiempo, pues están en paralelo. Entonces, ese sería el paralelo de eso y a su vez esos están en serie con la resistencia número 3, que es donde yo quiero saber la corriente, ¿verdad? Entonces, para esto, pues sustituyo los valores y obtengo que mi resistencia es de 12 ohms, mi resistencia total. Entonces ahora lo que voy a hacer es nada más aplicar la ley de Ohm, sería el voltaje total entre la resistencia total y obtengo que es de 4 amperes. Entonces, ojo aquí, fíjense, nosotros sabemos que nuestra corriente en el circuito 1 va de derecha a izquierda y es decir, en el circuito número 2, pues nuestra corriente va de izquierda a derecha. Es decir, se están interponiendo, por lo cual, cuando nosotros estudiamos la comprobación, pues tenemos que hacer una diferencia entre ellas, porque se están interponiendo lo que son los flujos de corriente. O también podemos observar básicamente que en el circuito 1 nosotros suponemos que la corriente va hacia el sentido, en contra de las manecillas del reloj, pero de antemano cuando nosotros observamos el circuito original, sabemos que la corriente va a ir hacia el otro sentido. Entonces, por lo tanto, sabemos que la corriente del resultado de 1.5 pues va a ser negativo porque el sentido que nosotros suponemos es incorrecto. Entonces, al sustituir los valores, pues yo tendría que hacer una diferencia, ¿verdad? Entonces aquí, pues espero que les quede claro para qué nos sirve lo que es el teorema de superposición de efectos. No podemos aplicar cuando tenemos un circuito un poco más complicado para poder hacer circuitos más sencillos. Y bueno, aquí hay algunos ejercicios que pueden ustedes realizar como práctica. Tenemos una fuente de corriente y aquí tenemos una fuente de voltaje. Recuerden que hay que inhabilitar. Vamos a hacer dos circuitos y nos piden la corriente I2. Y en el siguiente circuito nos están pidiendo pues la corriente que pasa por la resistencia R1 y tenemos tres fuentes de energía. Por lo tanto, tendríamos tres circuitos, tendríamos que
dejar trabajando solamente una fuente de corriente o una fuente de energía en cada uno de nuestros circuitos. Bueno, espero que les haya servido. Gracias.